Bueno, estamos aquí con Juan Blas, el mejor abogado penal de aquí de Huelva y bueno, supongo que de España, Lo en seremos, lo breve. seremos. Pues vamos a comentar un poco el caso de Hacienda que ha tenido recientemente y bueno, a ver Bueno, un poquito cómo le Hacienda. pasó a él. Yo introduje en uno de los vídeos que hemos subido a las redes que yo había sido objeto de una inspección. Lo que pasa es que no dimos muchos datos porque todavía no había acabado y bueno, había que esperar si había o si el fruto de mi trabajo daba sus resultados. Todo el mundo puede ser objeto de una inspección. O sea, no estamos libres. Hacienda es un buitre que trata de ir a por dinero y los perfiles más sencillos de que cometan errores, pues va por ello. Entre ellos estamos los abogados. Muchos somos los abogados que hemos sufrido inspecciones. ¿Por qué? Porque somos autónomos, porque hay movimiento de dinero entre clientes y porque muchas veces se mueve dinero en efectivo. Nadie está libre. Obviamente, en este caso no voy a minimizar, como dice, mi responsabilidad. No es responsabilidad dolosa, sino voluntaria, sino mala gestión. Se hizo una mala gestión en los primeros años de mi despacho porque lo quise hacer yo todo, porque utilicé distintos gestores que tampoco eran muy eficaces y no me asesoré bien ni yo hice bien las cosas. Pues Hacienda tiene una serie de programas que en el momento que hay un cruce de datos y salta un posible riesgo, pues va a por esa persona. Además, siempre tiene una serie anualmente va por unos grupos concretos, una serie de informes y demás, y por los abogados y los procuradores suele ir mucho. A mí me tocó demasiado pronto para lo que normalmente le sucede a un abogado. Normalmente estas gestiones pues va a abogados de muchos años porque ya tiene un nivel económico y porque quizás tiene una confianza en que no van a cogerle las cositas que hacen en vez. En mi caso fue todo muy rápido porque se me inspeccionó los años 2020, 2021 y 2022. Y yo empecé en 2019, a mitad, es decir, ya desde casi del inicio. ¿Qué sucedió? Pues en primer lugar, que yo tenía dinero ahorrado del mi pasado, de haber trabajado como asesor con distintos trabajos y demás, y yo soy una persona ahorradora, y era dinero que no tenía en la cuenta. Bueno, empecé a comprarme cosas. Me compré cosas como cualquier persona que está trabajando, como por ejemplo fue mi casa. Como el primer año fue, el 2020 fue mi coche, el que tengo actualmente, y en 2021 fue el primer local, que es en el que estamos ahora mismo. Pues la mala gestión me llevó a que me hiciera una inspección. A mí hice una inspección un poco más reforzada, que yo al principio incluso me asusté de por qué me tocó que le hicieran así, que normalmente se hacen otro tipo de negocios más grandes, que es que vinieran aquí a mi despacho distintos inspectores, había la inspectora que llevaba y distintos funcionarios de la hacienda pública. Yo me acuerdo que esa mañana estaba en el gimnasio, era un viernes, y aquí nada más que estaba una de mis compañeras, que es la que me llama, y yo creía que se estaba cachondeando de mí, porque yo decía, oye, a mí, ¿por qué me van a hacer una inspección? Yo en mi cabeza no pensaba que estaba haciendo nada mal, o que había hecho nada mal. Acudo y ciertamente pues no era broma. No me acuerdo que iba hasta en chándal y se lo dije, mira, que es que vengo de entrenar, no pasa nada. Yo colaboré en todo momento, me pidieron entrar solo en mi despacho porque el resto de despachos son privados porque son de personas que son colaboradores míos y aunque este local es mío, ellos al colaborar conmigo, pues además de las facturas que les pago, pues les dejo el hueco porque son necesarios que estén al lado mío. Entonces solo pudieron entrar aquí. Accedieron a los ordenadores, a los pocos expedientes que había y ahí empezó pues un poco lo que es la necesidad de reforzar la mente cuando tienes una serie de problemas. Yo cuando tengo un problema, en primer lugar, como suele pasar al principio, te quedas como un poco bloqueado. Y yo suelo empezar a exagerar las consecuencias que me pueden pasar, quizás como un efecto de defensa para prepararme a lo que puede venir en el futuro, para mentalmente, si luego viene algo menos, mejor. La primera fase, por tanto, del procedimiento que sufrí fue aquí, pues una entrada, vamos a decirlo, sí, una entrada de registro. Una entrada de registro ¿Con en mi una orden despacho. o...? Ellos llegan con una orden de un inspector de Hacienda, que si tú te niegas, llama a la policía. El concepto de autoridad, un funcionario, un inspector, cuando llega aquí, si no hubiera venido la policía, lo hubiera hecho de la misma manera. Lo que sí que es verdad que es jurisprudencia que en relación a los soportes electrónicos y eso, sí que se podría limitar su acceso si no hubiera una orden, o sea, una orden judicial, pero yo no tenía nada que temer. Primero que pensaba que lo estaba haciendo más o menos todo bien. Y segundo, que no tenía ningún problema en colaborar, porque creo que la colaboración en esos casos viene mejor y de ese pensamiento inicial me llevó a la razón posteriormente. ¿Por qué? Ya tienes como un tiempo, ellos te dan un plazo de 10 días para presentar la documentación que me pidieron que yo no tenía aquí, porque yo tenía un gestor y es el que me llevaba todo, que son las facturas de los años que me piden y los gastos y los libros de registro, tanto de ingresos como de gastos. Eso lo tenía mi gestor. Entonces yo le dije, mira, yo no lo tengo aquí, te dan 10 días. Pero luego solicité una ampliación del plazo, porque al final lo que pasó es que, como utilicé otra gestoría, pues luego se tiene que poner en contacto, uno busca la documentación, que era un plazo muy escaso. Pedí una ampliación,
Y ese tiempo se me dio mucho más después porque al final la inspección de Hacienda, bueno, pues tiene una serie de trabajos y me dio un margen. Ese fue el margen en el que yo me tocó tomar acción, porque cuando yo veo, porque te pide los extractos de cuenta de las cuentas que tú tienes, yo veo las entradas de dinero en mi cuenta y veo lo que me entrega la gestoría, las 2 gestorías que había tenido en esos años, no cuadraba. Y además había para mí, claro, al principio haces como una suma, sale una cantidad enorme y hasta que no te pones un poco a trabajar y a ver qué es lo que ha pasado ahí, pues entras en un bloqueo mental. Yo entré en un bloqueo mental, me duró horas, porque además gracias a que me dieron esa ampliación del plazo, un poco más grande de lo normal, pues me pidió tiempo a trabajar, pero ya era levantarte a las 5 de la mañana de manera obligada, no porque quiera progresar y hacer más cosas, sino porque no podía dormir y entrar en acción. Y yo al principio yo pasé de mentalmente, el bloqueo era de yo he hecho algo tan malo como que voy a acabar en la cárcel por un delito de hacienda pública, voy a tener que llegar a un acuerdo y me van a arruinar. Yo tenía eso en mi cabeza. Era no poder dormir por eso, es cuando yo empiezo a tomar acción y ver que había cosas mal hechas, donde empiezo la estrategia. Primero empiezo a fijarla, es decir, a ver en qué consistían esas entradas de dinero y si ese dinero había salido o se había quedado en mi cuenta. Pues ya te vas dando cuenta primero que hay 3 cuentas que yo tenía entradas en juego de dinero entre cuentas. Y cojo este dinero, lo paso en mi cuenta para pagar los casos, o a lo mejor cojo algo de dinero y lo pongo en la cuenta de mi hijo para los ahorros. Ya vas dando cuenta. ¿Qué pasa? Yo inicialmente, primero porque era muy empático con los clientes y segundo porque me parece que era una buena manera de captar clientes, porque era eficaz y porque iba más allá del procedimiento, pues si alguien me decía, me puedes meter este dinero, el peculio, ¿qué es peculio? El dinero de los presos en la cárcel, es decir, tiene una cuenta y como el abogado, en el momento en que entra ya puede ingresar, hasta que los familiares son autorizados, pues ya hacía ese favor, pues era una entrada de dinero. Entrada de dinero que sumado hacía muchas entradas, pero yo tenía que buscar la salida. Pues iba buscando cuándo había salido ese dinero. Y fianzas, yo ayudaba a lo mejor a los clientes y me decían, puedes pagar tú esta fianza porque yo iba más ágil. Cogía, la pagaba, pero esa fianza entraba y salía a una cuenta. Todo eso tenía que ir anotando en un Excel e ir explicándoselo yo, bueno, a la gestora, a la abogada tributaria, experta en eso, pero que no podía comprender qué estaba pasando en la cuenta. Yo trabajé durante 3 meses creando Excel, yo le llamaba los libros de registro míos propios y la explicación del dinero que entraba y salía que no debía tenerse en cuenta como ingreso. Cuando voy un poco desgranando, es una locura, ¿eh? Porque yo tenía todo mal hecho, porque no estaba documentado. Y es un trabajo de 3 años donde yo he ido increciendo en trabajo y en clientes, que ya en 2020 yo ya trabajaba bien, pero ya en 2021 y 2022 ya era exagerado, ya ha ido cada vez a más. Pues era un trabajo de 3 años, de 3 cuentas, y que eso tenía que cuadrar. Además, yo tenía, cuando en ese momento en el gestor eran 1000 y pico procedimientos, 1900, 1700 procedimientos, y todos tenían que estar facturados, al menos los de 2020, 2021, 2022. Pues el trabajo era primero determinar cuáles eran esos, y de los 900 procedimientos que quedaron, ver si estaban facturados o no, entre todo el equipo que tenía. Y ahora, una vez que eso estaba claro, ver si estaban facturados y ahora cuadrar si esas facturas estaban o si yo las había declarado. Y ahí es donde empieza el problema. El problema son 3 meses de maratón de trabajo, cuadrando todo a la perfección para que tanto los procedimientos como las cuentas, como las entradas y salidas se pudieran demostrar o se pudieran explicar. Pues hay un desfase. Yo ya, y es verdad que minimizo, me di cuenta que ya no iba a ir a la cárcel por eso. Ya, ¿vale? Ya incluso llegó un momento de decir, bueno, si me ponen 100.000 euros lo firmo, ahora mismo, si lo firmo, ¿dónde está? Que yo pago, que tenga que vender lo que sea para pagarlo. Hay fraccionamiento, 24 meses, se puede hacer, ¿vale? Te ponen una sanción que se puede reducir, pero eso fueron 3 meses trabajando, pero trabajando con la cabeza nada más que enfocada en eso, el despacho en manos de mis compis, que me han tenido que soportar mucho. A mí me tuvo que soportar la que ya no es mi pareja, no por eso, sino por otras circunstancias, pero me tuvo que soportar durante 3 meses, aguantó, me dio apoyo y eso me ayudó mucho, es decir, que me apoyó muchísimo. Ahí le tengo que dar las gracias, pero se logró. Y eso es lo que hablamos de, ahí me tenía que trabajar, yo no lo podía hacer otra persona, no había otra persona capaz de entender qué había pasado ahí más que yo. Hay un desfase. Me salían una serie de cantidades por año, tanto de IRPF de IVA, porque gracias a Dios también había otro desfase, y aquí por aclarar un poco, había un desfase de los gastos que yo ni los metía. Yo cuando empiezo a ver una serie de gastos, claro, ahí entra la labor de la que me lleva el tema tributario, que dice este gasto se puede incluir, este gasto se puede incluir, porque tanto puedes regulas en negativo como en positivo, lo que no has declarado, pero también los gastos. Y eso me equilibró muchísimo, porque yo tenía muchos gastos, todo este local se compró, los muebles, mobiliarios, ordenadores, pues eso equilibró un poco la cuestión.
pero sigue habiendo un desfase. Había unas explicaciones que dar a la inspectora de Hacienda de qué era esta entrada y este dinero. Por ejemplo, eran entrada de dinero, un préstamo que me hizo personalmente la que era mi pareja para el tema de la casa, que luego se lo fui devolviendo yo poco a poco en ese momento. Para la compra del local me pasó lo mismo. Me dediqué un poco al Bitcoin un año, un tiempo, y mi expareja también se apoyó y me iba apareciendo ingresos. No se lee muy bien, ¿vale? A mí no me sale, lo siento. Ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Hay que tener mucha preparación para hacer eso bien en condiciones, mucha paciencia, y yo no la tengo. Una serie de ingresos y gastos que tenía que... Y ahí es donde venía mi miedo. ¿Por qué? Porque cuando una persona te hace un préstamo, aunque sea un familiar y no tenga intereses, ni tenga a cambio una cantidad de dinero que tengas que pagar a esa persona, tienes que darlo de alta en Hacienda, tienes que... hay un modelo que tienes que rellenar. Un mínimo, ¿no? O No, por que tú me dejes 1.000 euros. No, son cantidades grandes. A mí es que me dejaron 15.000 euros. Claro. Yo se lo fui pagando poco a poco, lo acabé. Cuando ya vino la inspección ya estaba pagado. Pero así fueron varias cosas, ¿no? La compra de los muebles que yo hice, que lo hice de dinero mío ahorrado, que lo tenía ahorrado en casa, la entrada del coche que tuve que dar, la entrada de una parte de los gastos de la casa, que había que pagarlo así. Pues el dinero que llegó, que me dejaba mi familia, o que yo tenía guardado, porque a mí no me gustaban los bancos en esa época, ahora todo lo guardo en un banco, pues eran entradas que no eran ingresos, y yo tenía que hacer ver o explicar cómo era eso. Aparto eso y digo, esto es un descuadre sí o sí, estos son facturas que a mí se me han ido, declararlas por despiste, por dejadez, por mala gestión, por todo lo que fuera. Nunca fue voluntario. Pues lo que yo pensé es, y lo hablé, que al principio era en contra del criterio de la que me gestionaba eso, digo, pero yo creo que es mejor desde el principio estructurarlo todo, hacer el trabajo y reconocer que me he confundido, que se ha hecho una gestión negativa, y hacer unos libros nuevos donde se vea. Aunque la inspectora diga, mamá, ¿y tú has declarado esto, sale esto? Digo, claro, pues ha pasado esta serie de circunstancias, porque creo que va a haber sinceridad en nosotros, va a haber que colaboramos, como he colaborado desde el principio, que ahí es donde digo que la colaboración funcionó. He reconocido mi error y reconozco que voy a tener que pagar una serie de cantidad de dinero porque he hecho mal las cosas. Pero luego eso creo que nos va a dar una credibilidad superior en aquellos aspectos que me es más difícil documentar, pero que la explicación es coherente y creíble porque es real. Como por ejemplo, porque en los conceptos de los traspasos se pone, pues a lo mejor la fianza entra en tal momento, sale aquí y me la devuelven por el juzgado porque ya esa persona ha salido a juicio y se la vuelvo a devolver. Eso eran entradas en flujo de dinero, que parecía todo muy exagerada la cantidad. Pues así todos los préstamos no me hizo falta presentar ningún tipo de contrato, ningún tipo de regulación, porque se veía el concepto claro y esa persona, gracias a la colaboración, le dimos credibilidad. ¿En qué acabó eso? Pues que tras una serie de requerimientos que ya hay a partir de ahí, yo le decía, yo se lo dije a Mar, era ese trabajo. Digo, mi trabajo es poner todo en orden, porque solo lo puedo hacer yo, claramente. Es que soy una persona que te ayude. Alguien que conozca eso. Entonces, y era el trabajo de la persona que contraté, que estoy súper contento con ella, es más, me quedé con ella para que me haga las gestiones ya de los trimestrales y demás, pues era vender lo que yo estaba explicando y darle esa credibilidad. Tuvo una serie de reuniones, un trabajo posterior, unos requerimientos, tuvimos que volver a aportar las facturas que faltaban de los gastos, los encontramos, las aportamos, y ha sido todo mucho más ágil. Yo pensé que me iba a pegar un año así con entrada, porque como era tan complejo, había tantos procedimientos, pero al final la colaboración dio credibilidad y sinceridad en los ojos de la persona que me llevó la inspección, y no necesitó más que lo normal, que son los libros de ingresos y gastos, que eso cuadrara con las cuentas que le habíamos enviado, y darle una explicación a aquellas entradas y dineros que no eran facturas, y que se da una explicación porque yo sabía dónde entraba, localicé dónde salía, y bueno, darle una explicación también a los flujos entre cuentas. Localizar, no, esto es un flujo, este dinero entró aquí, salió aquí, llegó aquí. Porque si yo cojo, gano 10.000 euros, mando 5 a la cuenta de mía que yo tengo para los gastos y eso, y otros 5 a la cuenta mía, parece que son 10, 5 y 5, 20. Porque hay movimiento. Tú ves las entradas en una cuenta, las entradas en otra, las entradas en otra, y son 20, no son 20, son 10. Son un cacao. Claro, porque tú tienes 3 cuentas. Y si tú haces la suma de lo que ha entrado en los 3 años, por ejemplo, más de 180, 120, 150. Pero es que de esos 180, 120, 150, esto entró aquí, se pasó aquí. Aquí me está duplicando 5.000 euros que yo ya he ganado aquí. Y en la siguiente cuenta me está duplicando otros 5 que yo ya gano aquí. No son 5, son 10. Entonces yo tenía que estos 10 entraron aquí. Se pasaron aquí, estos 5 y 5 no son ingresos.
son estos 10 nada más. Pues eso había que explicarlo, porque es verdad que había muchos movimientos entre cuentas. Explica todos los movimientos. Tuvimos que explicar todos los flujos de dinero entre cuentas, porque es verdad que eso era muy complejo para Hacienda, tendría mucho trabajo y nos toca a nosotros. Y eso lo hicimos, ahí sí hubo colaboración. Yo hice las dos cuentas más sencillas y la compleja me la hizo por la persona que contraté, que está en mi equipo en esa parte, y sus trabajadores, que tienen muchos, o sea, su gente que tiene en el despacho. Y una cosa que no entiendo, es decir, el desajuste, porque claro, yo entiendo que al milímetro no se puede llegar para que coincida exacto el dinero de entrada y salida, tiene que haber un mínimo Pues o algo. para mí un desajuste bastante grande. Lo que pasa es que con los gastos, la declaración nueva de gastos se minimizó mucho más de lo que yo creía. Pero yo ahora lo hago perfecto. Si a mí me viene un cliente, si me da el dinero en mano, ese dinero en mano se ingresa en cuenta y yo pongo el concepto inmediatamente. Si me da una persona 400 euros de un pago, yo los voy a la Caixa por la tarde, pues he reunido todos los pagos a los 2 días, ingreso en el cajero y pongo el concepto. A mí no se me escapa nada y en la cuenta mía del despacho solo entra dinero de los clientes y sale dinero de los pagos del despacho y de los derivados y de las colaboraciones y de las facturaciones y de todos los que yo tengo del tema de cualquier servicio de aquí, de la impresora, del club, del agua, mineral, de todo lo que hay. ¿Por qué? Para todo controlarse esa cuenta. Yo esa cuenta la tenía para todo y yo ya, sí que es verdad que es una cuestión que no hago, es que yo ya ni fianzas de los clientes, ni indemnizaciones, ni dinero en peculio. ¿Por qué? Porque al final, gracias a Dios lo expliqué, no se lo creyeron, estaba justificado porque el dinero entra y sale a una cuenta de la cárcel. Entonces la explicación era lógica. Y si me pedía el procedimiento, que no me lo llegaron a pedir, estaba el procedimiento como yo como abogado. Eso lo tenía ya preparado para hacerlo. No me fue necesario. Fue todo muy ágil. La colaboración tanto mía como por la tributaria que me lleva el caso, como la inspectora, al ver que colaboramos en todo momento, es que te da una credibilidad. Hombre, que esta vez que transparencia. ¿no? Claro. Yo además yo le dije aquí, tú una ahí me dijo, gracias por la colaboración. Digo, hombre, de nada, yo estoy para eso. Digo, y si me he confundido y he hecho cosas mal, pagamos y se acabó. Yo creo que eso no te enseña nadie. Tú ahora empiezas de autónomo o de una sociedad, nadie te enseña cómo gestionar todo eso. Sobre todo yo pues venía de donde venía, que si ganaba X dinero era mío. No tenía, la educación tributaria cero, nula. La tengo ahora a base de palos, como muchas veces. Estás en un agujero, del agujero sales, aprendes cómo tienes que hacer las cosas bien. Ya, eso es así. Y al final, pues el resultado de una negociación, como está legalizado el procedimiento, con una fase final, que si usted está de acuerdo, siempre hacen un poco de flexibilidad. De 100.000 euros que yo hubiera firmado fueron 12.200. 12.200 con multas, que sanciones con todo. Es que decir que mucha gente dirá, joder, 12.200, pero es que yo me veía... Tú veías ya dentro y todo. Arruinado desde la cárcel o vendiendo el despacho a la casa. No te pueden meter, ¿no? Por si supera una cantidad, sí. El delito de Hacienda Pública y la sanción de Hacienda Pública está en que haya entre otras muchas cuestiones, ¿vale? Pero en relación a los impuestos, en que tú hayas defraudado una cantidad superior a 120.000 euros. En un año concreto, en un periodo impositivo, por ejemplo, si tú en IRPF te sale resultante del procedimiento que tú has defraudado o tenías que haber pagado a Hacienda 130.000 euros más de lo que has pagado, vas inmediatamente para el procedimiento, un informe de fiscalía que suele durar 2 años y te imputa un procedimiento penal, te presenta una querella al propio Ministerio Fiscal o intentas llegar a un acuerdo con el fiscal para que, aceptando los hechos, dentro del Código Penal hay una serie de rebajas. Es verdad que es muy fácil escaparte de la cárcel si pagas, pero pagas cantidades ya estamos hablando de pagar lo que tenías que haber pagado, más las multas que son gordas y luego una suspensión de condena por la prisión. Y la multa, que es un porcentaje de lo que has defraudado. Puede ir hasta más del 100%, pero si tú la pagas del tirón te rebajan. O sea, a mí me ha sido como yo lo voy a pagar todo el tirón, a mí me ha sido una multa bastante reducida. Además también va en las estratagemas que hayas utilizado para defraudar. No es lo mismo un error, ¿vale? Aunque si fuera un error real no sería ni siquiera sancionable, porque tiene que haber dolo, pero bueno, se sobreentiende en estos casos que cuando hay una serie de cantidades que tú no has facturado, las has hecho al menos, si no con un conocimiento absoluto, sino con cierto conocimiento. Es muy claro que realmente si tú digas, ostras, es que tú no tienes esa intención de defraudar, si no tienes esa intención de defraudar no puede haber multa, puede haber regularización, tú debes tener y no lo pagas, pero a mí me han puesto una multa muy baja, para las cantidades que eran, que tampoco... ¿Por qué? Porque normalmente es el 50 o el 100%, o el 100% y si pagas todo el 50%. Pero a mí ya, sin haber pagado todavía, ya me han puesto muy bajas las multas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que no utilizo ni estratagemas, no utilizo facturas falsas, no hay nada. Y hay he tenido una transparencia desde el principio. Entonces eso lo han tenido en cuenta, al final eso es favorable. Yo sabía que mi estrategia tenía que ir ahí, en dar
reconocer lo que ha hecho mal, trabajar y asumir y que al final fuera lo menos duro posible. Y salió mucho mejor. Y es lo que siempre decimos todos nosotros, lo que siempre propagamos por ahí, que el trabajo, si lo haces bien y si te esfuerzas, tiene su resultado. Y una pregunta que al escuchar esto, ¿no habrá ciertos casos a lo mejor que te salga rentable defraudar cierta cantidad porque después la multa, si te pillan, va a ser menos que lo que has defraudado? Si te pillan todo lo que has defraudado, esa es la cosa, no conviene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si te pillan todo lo que has defraudado, estamos en que tienes que pagar lo que tenías que haber pagado, Más. en que tienes que pagar una multa del 50 al 100% más los recargos. Claro. Pero si no te pillan todo lo que has defraudado, pues te compensará como aquel que defraude y nunca lo cogen. Claro. Pero si Hacienda, y eso es una máquina taladradora, ya te digo yo ya, porque tiene contacto con todo el mundo, tendría que ser que tú hubieras hecho muy bien las cosas desde el punto de vista sancionador o delictivo y no te hayan cogido. Pero habrá miles de personas que hagan todo bien y perfecto y no dejen rastro. Pero hoy en día, como está la situación de que el dinero en B, o sea, el dinero en B no, el dinero en mano, perdón, el dinero en mano no se suele aceptar mucho, más de ciertas cantidades, para que una persona no le acabe cogiendo Hacienda, no puede comprarse nada. Porque todo pasa por el banco. En el momento que tú te compras algo ya salta. Algo en condiciones, está hablando de una casa, un coche, Claro, montar un negocio. Sí, te podrás gastar dinero en ropa, en comer, en cosas, o poner cosas a nombre de terceros. Ya estamos hablando de blanqueo de capital y cuidado, de posible blanqueo. Cuidado que... Porque si Ahí viene el es verdad que blanqueo no va a ser delito, pero ya está haciendo cosas complicadas. Pero eso es como el que vende droga durante su vida y nunca lo cogen. Claro. ¿Sabes? Pero que si Hacienda te compensa, no. Porque si Hacienda descubre todo, te fulmina. Y sobre todo en la tendencia del ser humano, que es a intentar que no pagar ni un euro. Y por tanto intentar ocultar todo. Intentar hacer maniobras para ocultar incluso facturas falsas de gastos y cosas así. Yo no hice nada de eso. Claro, en tu caso, como ibas Yo de nunca, frente... yo fui de frente en ese aspecto de decir, he fallado en esto y Esto lo que tengo que hay, pagar lo que tengo que minimizar, yo quería minimizar, no soy Claro. tonto, pero minimicé dentro de la legalidad. Tenía un montón de gastos que yo no había recogido, ni siquiera sabía que se podían contar como gastos y que me lo tuvieran en cuenta. Y eso compensa, porque si yo tenía que haber ingresado esto, ¿vale? Puse que ingresé esto, pero si yo puse estos gastos y tenía que haber puesto esto, Claro. al final la línea es lo que me hizo compensar. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, por eso me salió bien. Luego minimicé porque la multa ha sido muy pequeña dentro de los porcentajes legales. ¿Por qué autónomo y no sociedad limitada? Porque el tema de la sociedad tiene un problema a la hora de los impuestos. Cuando llega por ejemplo, tú tienes una sociedad, una persona jurídica que es aparte de ti, salvo una serie de sociedades, pero sociedad limitada, por ejemplo, tú tienes que facturar, tienes que pagar el impuesto de sociedades, 25%. Es decir, si tú facturas 100.000 euros al año, por el 25% de 100.000 euros, ¿vale? Pero después tienes que pagar tus propios impuestos como persona física, o te dedicas a comprar todo a nombre de la sociedad, pero la sociedad tiene un objeto social, y si ese objeto social no es comprar casas, ¿qué es lo que hacen ya cuando tú tienes unos ingresos enormes? Pues una serie de cuestiones dentro de la legalidad, que es crear distintas sociedades para distintas cuestiones concretas, y al final lo compra todo a través de la sociedad, pero eso es un riesgo. Autónomo, yo pago. Es verdad que cuando ganas cantidades muy altas es más alto que el impuesto de sociedades, pero tú tienes que ponderar. Yo pago el 25% de impuestos de sociedades y luego lo que tengo que facturar, tengo que pagar los impuestos de lo que yo mismo me pongo como nómina. O sea, nómina, tú te pones una nómina y tienes que pagar tu IRPF de esa nómina y tienes que ver si te compensa. Yo ahora mismo, el porcentaje que tengo de impuestos con ganancias, gastos, todavía no me compensa hacerlo de otra forma. Claro Eso que llega un depende del momento, punto ¿no? en el que esté, digo yo. El porcentaje de la escala de ingresos anuales. Si es que ahora la gente dice mucho, no, la sociedad limitada es mejor porque tributas algo fijo. No tiene riesgos y demás, pero claro, ya cuando hablas un holding, ya los niveles estos altos de gente muy Claro. profesional con mucho dinero, ya es que tienen una empresa para comprar casa, otra empresa y Tienen todo, una empresa madre y ahora empresa chica. van moviendo los dineros y una de las empresas una gestión que yo todavía no comprendo mucho, pero que ya son niveles de muchísimo ingreso que ya eso sí que no puede ser. Y te pones un sueldo, es como tú hablas ves muchos podcasts de los conocidos por ahora por YouTube y eso, y hablan de que en su cuenta pues tiene un dinero normal para sus ingresos que tienen ellos. Dices que yo no tengo en mi cuenta más de 200, 300 mil euros, que tú dices, hostia, para el dinero que ganan no es mucho lo que tiene. ¿Pero por qué? Porque todo lo tienen sus empresas. Claro. Porque son las que mueven. Porque no les interesa porque al final, si tú, aquí en España, si tú ganas una cierta cantidad de dinero, mínimo el 47% de la Andalucía te quitan. Súmale a ello lo que ya has pagado anteriormente de IVA.
Y lo que tienes que pagar de impuestos indirectos. Tú mismo al final tú dices, tía, es que gano cierta cantidad de dinero, no me interesa porque para eso prefiero estar en un escalón más bajo, para eso no trabajo. Claro. Trabajo menos y estoy en un escalón más bajo y porcentualmente al final gano lo mismo. Gana lo mismo. Y no Vamos a hablar un poquito de tu opinión sobre, porque tú has empezado autónomo desde cero, ¿no? Es decir, ¿cómo ves la posición de un autónomo a día de hoy en España? Súper compleja. El que empieza desde cero y con poquito dinero a sus espaldas, ¿sí? Para poder subsistir, es muy compleja. Salvo que es verdad que tienes que, si trabajas, si tienes esfuerzo y tienes una idea buena, vas a crecer, pero es que te ahoga mucho. Todo lo que tienes que pagar tanto del autónomo, los impuestos y demás, pues todos esos gastos, si tú ganas muy poco dinero, que se lo come el IRPF, se lo come el IVA y se lo come el autónomo. Es complicado, yo creo que debería haber más ayuda porque hay chavales jóvenes emprendedores que tienen buenas ideas pero que cuesta iniciar y no tienen un fondo detrás, que al final no se animan, prefieren trabajar, prefieren tener un trabajo normal. Da lugar a que la gente haga cosas en vez. Yo creo, da lugar a que las cosas hagan. Porque si una persona la asfixia, da lugar a que ni siquiera esté dado de alta, que haga esa actividad hasta que llegue a un punto que esté tan desarrollada que ya tenga que hacerlo ya por obligación para no sufrir cosas como sufrí yo. Claro. Es así. Sí. Pero yo pienso que los primeros años de vida de un autónomo con una idea deberían ser gratis. No pagas nada. Ni impuestos, Ni impuestos. Pero declarar a lo mejor sí qué ingresos tiene para que tampoco tuviera unos ingresos brutales y estuviera engañando. Pero yo he ganado esto. Si tú no superas estos ingresos anuales, no pagas ni IVA, ni IRPF. Bueno, el IVA a lo mejor es un poco más complejo, pero al menos el IRPF, que es el impuesto de renta, ¿vale? Porque el IVA realmente repercute en otras cosas, pero quizás al menos, porque el IVA supuestamente lo paga el consumidor, pero al menos el IRPF no pagarlo. Al menos. Impuestos, yo creo que hay países por ahí que hacen eso. Cuando tú ya llegas a unos niveles de ingresos en condiciones, empiezas a pagar tus impuestos y empiezas a pagar tu autónomo. Porque esa persona en 2 o 3 años, ese dinero que te paga a ti, lo va a tener para ahorrar, para seguir creciendo y al final no vas a conseguir que te pague bien los impuestos, incluir tener en la sociedad a una persona que crea trabajos, que puede crear puestos de trabajo y no hundirlo por el camino porque no llega. Entonces al final el Estado no es muy listo. Lo que pasa es que lo que vende son las ayudas y para las ayudas y para todo ese tipo de cuestiones necesitas ingresos de cualquiera. Claro. Porque si no... Claro, pero al final tú no puedes a las personas que están intentando hacer algo por la sociedad, digamos, crear trabajo, porque es que una persona que está empezando, si tú de 2.000 euros, que se han escuchado casos de 2.000 euros que a lo mejor no recibe ni 1.000 euros a esa persona. Gastos que tenga esa persona no es el propio trabajo. Es decir, tú imagínate que ingresas 2.000 euros brutos. Tú de tu trabajo 2.000 euros y ahora le tienes que quitar. Pues si tienes un alquiler de un pequeño local o los medios, el equipo que tengas que necesites para trabajar, el IVA, el IRPF, gasolina y todo lo que se te ponga, te queda el autónomo y te queda una cantidad mínima. Es que yo lo sé porque yo en gastos entre IRPF, IVA, los gastos de los despachos son míos, que es verdad que al final estoy pagando un dinero mensual de hipoteca que es un bien inmueble mío que genera presión, un alquiler lo estás tirando, pero las colaboraciones y todos los gastos, yo pago muchísimos gastos, gracias a Dios ingreso mucho, pero tú si lo tratas de fuera dices, ostras, que me entra en bruto tanto y me llevo X. No hay mucha gente, yo entiendo que mucha gente piense que en irse a otro sitio. Claro. Pasa que no todo el mundo puede hacerlo. Claro, el 10%, es que si tú vas a países que pagas el 10%, y aquí el 10% solo, y aquí lo que pagas entre IVA y IRPF, nada más que de IRPF, como ganes mucho dinero, 47, en algunos sitios 55. Es que claro, el gobierno, digamos, pone unas exigencias súper duras para autónomos, que dices tú, no, así la gente que más gana paga más. Pero si te das cuenta, el que gana mucho seguramente tenga la posibilidad de irse y al final... El que o tienen estructuras fiscales que les permiten minimizar el golpe que le da, el efecto, porque tienen asesores fiscales buenísimos, estructuras fiscales, estructuras societarias que le permiten dentro de la legalidad, sin cometer delitos de blanqueo de capitales, hacienda pública, lo que sea, dentro de la legalidad, tener un impacto mucho menor. Al final eso afecta a la clase media. Claro, se transforma en nada. El panadero que tiene un negocio de toda la vida, que está pagando y sigue... Es el que le afecta de verdad. Que con esa subida se queda sin... No le ve luz hacer eso. Y meses tener que pagar, nada más que ganar, o sea, tener que pagar gastos, no tener ni para él. Sus trabajadores, y cobrar y él no puede ni cobrar. Ahí yo conozco peluqueros, por ejemplo, que ganan menos que sus trabajadores. Pero no, la peluquería no funciona sin esos trabajadores, porque necesita más clientes para pagar. Y al final acaban cerrando la peluquería y trabajando ellos. Es que no tiene sentido, es que al final hay gente que
o trabaja en B o es que no le sale rentable trabajar. Después sale la gente que dice, prefiero coger una paga hasta trabajando, Claro. pero si es que la sociedad no te facilita eso, porque nosotros además hemos estado empezando haciendo cosas y te das cuenta de que pone muchas trabas para que una persona, es decir, una persona que va a empezar a montar algo ya tiene que pagar si ni siquiera ha tenido ingresos. Totalmente. ¿Cómo coño va esa persona a progresar El si no Estado puede? no le interesa impulsar al que quiere progresar y al que quiere innovar y al que quiere crear su propia empresa, Claro. su propia marca. No le interesa, al Estado le interesa a las marionetas. Claro. Pero Porque además que son votos asegurados. Que tú has creado empleo, tú tienes a personas que gracias a ti tienen un sueldo y eso, Que eso son, es lo que hace- son colaboradores, pero gracias Claro. a mí tienen esa colaboración Claro. y pueden declarar y pagar la hacienda. Claro. Y es que con eso la sociedad va avanzando, porque si tú al final te limitas a que nada más que haya trabajadores, pues la sociedad no puede tener ese progreso. Yo tuve mucha suerte porque me empezó el nivel de trabajo muy alto y yo empecé al principio solo y yo he tenido un tiempo que pude crecer sin necesidad casi de gastos porque era en mi casa, en mi despacho en mi casa, por el colegio de abogados y no tenía, lo hacía yo todo, no tenía tanto nivel de trabajo para necesitar a personas y si necesitaba a alguien era alguna de las que tengo ahora pero de manera puntual, pagaba una colaboración y se acabó. Que eso me permitió crecer. Y además yo ya tenía un cierto nivel de ingresos en el pasado que me permitió unos ahorros y que me permitía incluso el primer año estudiar, además de trabajar, porque pensaba que no iba a trabajar tanto. Pero hay personas que empiezan de cero, que quieren, yo qué sé, pues que quieren cumplir su sueño y iniciar de cero. Por eso, lo que se habla ya mucho. Obviamente tú cuando empiezas a crear tu propia marca, tu propia empresa, tu propio negocio, tienes que trabajar también, tienes que morirte, Claro. tienes que morir. No te queda Es decir, otra. tú tienes tu trabajo normal, bueno, el trabajo que sea, con unos ingresos, aunque no sea el trabajo de tus sueños o aunque no sea la vida de tus sueños, y sea un pedazo de trabajo, pero no sea la vida de tus sueños, como ustedes dos, que sois ingenieros, pero que queréis ir más allá, no sois conformistas, tenéis que trabajar 8 horas todos los días, por lo menos, o alguien que trabaja medio jornada, y ahora emprender en esas horas extras. No puedes sustituir una cosa por otra, porque entonces ¿Tú qué opinas de esa gente que dice voy a emprender y dejar el trabajo? eso es una locura. Eso es Eso una es soga claro. al cuello. Para emprender es en tus horas extras. Y tus horas extras, ¿cuándo son? Pues levantarte, que ahí sí tiene sentido, levantarte lo más temprano que puedas, antes del trabajo y después del trabajo y los fines de semana, no tener vida social prácticamente, pero estar luchando por un sueño para que tú, con una juventud, todavía ya seas libre económicamente y tengas la vida de tus sueños. Has sacrificado 7, 8, 10 años, según te salga, de un esfuerzo máximo, pero es que luego eres dueño de tu vida. No puedes, pero el trabajo no lo puedes dejar porque el dinero es necesario. Tú necesitas dinero para vivir y para crecer en ese propio negocio que al principio lo vas a tener que invertir en comprar cámaras, en comprar Materiales, micrófonos, cualquier- materiales que valen caro. ¿Eso dónde sale? Aparte necesitas comer, necesitas vivir, tienes que tener unos ingresos. Pues tendrías que traer 1 o 2 trabajos y además emprender. Pues no tienes vida desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y al día siguiente igual así todos los días. Y así 24/7. Pero eso todo el mundo no tiene Claro. capacidad, ni cojones, ya no capacidad, cojones para hacer eso. Pero tú al principio también estás así. Estaría pues, hasta al arriba. principio Yo, estabas trabajando, buscando- gracias a Dios, o sea, yo estudiaba y trabajaba, estaba todo el día liado, así era la bronca con la madre mía, Es porque normal. era de lunes a domingo. Cuando empecé la carrera, o sea, cuando empecé ya a trabajar como abogado, igual estudiaba y trabajaba para seguir formándome, y como estaba yo solo, era desde por la mañana temprano hasta la última hora de la noche, yo entrenaba por la noche. O sea, yo trabajaba de 9 a 9, me levantaba antes para hacer, como hago ahora, el cardio, y luego hacía el gimnasio, me acostaba todos los días, pues me levantaba a las 6, 7 de la mañana y me acostaba a las 11 o 12 de la noche. Así durante muchos años, gracias a Dios. Hoy, a día de hoy, pues trabajo a muerte entre semanas, pero los fines de semana intento o ya no descansar, porque no me gusta descansar, es decir, o entrenar más duro, hacer el cardio como me gusta y dedicarme a otras cosas que no las considero ni trabajo, pero que me ayudan en mi negocio, como este tipo de cuestiones. Es decir, como prestarle más atención a las redes sociales, contestar los mensajes de las redes, pensar propias ideas propias, hacer este tipo de charlas, este tipo de podcast, que son para mí entretenimiento, pero que me da Te resultados. llenan y es Pero un un objetivo entretenimiento que que es productivo, porque me sirve para mi propia empresa. Pero también podría hacer, bueno, pues me voy a dedicar el fin de semana a irme a dar una vuelta, a hacerme un pequeño viaje. Yo sí puedo hacerlo Has ahora. conseguido esa libertad. Pues ya tengo esa libertad y además con solvencia. Entonces, entre semana me reviento porque me gusta seguir creciendo, pero podría trabajar ya
un horario normal Sí. y tener unos ingresos muy buenos, pero que lo que pasa es que yo no soy conformista. Es que, pero que la mentalidad que te ha llevado a montar ahora ya no te me, va a deja, llevar no me deja conformarme, no no me deja va a frenar freno, ahora, no no me va deja a frenar. freno. No me deja frenar, pero que sí que es verdad que eso es lo que te lleva. Si no estaríamos trabajando en un buffet 8 o 10 horas de práctica, o porque 5 años hay gente que todavía no ha salido de cobrar 700 o 800 euros. Yo porque las colaboraciones que hago con los míos son muy buenas, pero yo conozco abogados que con 5, 6, 7 años prácticamente no han hecho ni juicios. ¿Por qué? Porque están en práctica y los tienen ahí viendo expedientes y demás. Pero porque se conforman, tú crees, ¿no? Porque hay que matarse, tío. La actitud. Hay que matarse a trabajar. Y hay gente que no tiene riesgo. Es verdad que sentarse delante de un juez hay gente que le da miedo. Es duro, tiene que ser Y durísimo. además el riesgo que supone llevar un caso por ti mismo, que le piden a esa persona 10 años de cárcel, todo el mundo no tiene capacidad La para hacer cabeza, eso. ¿no? Sobre todo sabe que es tu... Que la culpa, libertad ¿no? de esa persona está en tus manos, no todo el mundo. Yo tengo algún colaborador que llego que se asusta un poquito. Cada vez que le digo que va a hacer un juicio, digo, pues mira, ve, te vas a quedar así siempre. Haciendo Es que lo tienes fotocopias, que haciendo afrontar, escritos. por Tienes que cojones. hacerlo. No puede ser. Es obligatorio. Yo quiero que los que están a los míos sean igual de buenos que yo y tengan la misma capacidad que yo. Yo no quiero estar por encima de nadie. Yo quiero tener un equipo de colaboradores bomba hasta el punto de que todos sean del mismo nivel y que todos quieran, que cuando venga un cliente me da igual a quién venga, no me importa. Yo seré la cabeza organizadora, pero los demás tendrán un nivel suficiente para que la cabeza, para que vayan. Y yo me acabe dedicando a los gordos y a que el despacho siga creciendo. Ahora te dirán casi suerte. Que ha Ya, llegado donde ya. está, que es que... Como el que me conoce sabe que no ha sido suerte, porque ya de momento el simple hecho de pasar de la vida que yo tenía a la de ahora, no todo el mundo lo hace. Salir de la delincuencia como yo ya estaba alcanzando niveles ya complejos, no todo el mundo lo hace, porque es ir a un nivel inferior, aunque luego alcanza un nivel superior. Cambiar, Es bajar para luego subir. Subí, pero a hacer esfuerzo, son 7. Yo tuve el otro día una discusión con un chaval, es buena gente, me cae bien, lo que pasa es que se enfada cada 2 por 3. Me dice, al final voy a tener que estudiar de derecho, porque no vea cómo soy los abogados, la cara que tenéis, lo que cobráis. Digo, ponte 4 años de la carrera, pero sácatela en 4 años. Yo me la saqué en 3, ¿vale? Sácatela en 4 años. En 4 cursos. El máster de abogacía, que es 1 año y medio, y luego el examen final, es decir, que es mínimo, son 6 años. Y ahora después consigue los clientes y a ver si eres igual de bueno. Pues me lo voy a proponer, digo, ponte que si te lo sacas te meto aquí en mi despacho. Yo no lo he visto ir a sacar la matrícula. Desde fuera se ve todo súper Creo que son 6 años estudiando y que además todavía cuando estudias con 18 años, que bueno, que sabes que es lo que te toca un poco, Claro. y bueno, y aceptas, estás con tus padres, no tienes, pues bueno, es más sencillo, pero ya estudiar con 20 y tantos avanzados, con un hijo, como hice yo, o como el chaval que me lo ha dicho, que tiene 20 y tantos avanzados, y si estudias, ¿a qué trabajas? Porque... Es que la gente también se limita y dice, no, yo con mi edad, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Por qué no? O eso es el conformismo máximo. A mí ¿Por yo he qué no? escuchado muchas veces, no, hombre, yo cómo me voy a poner a estudiar, yo empecé igual que tú. Claro. Y mira dónde estoy ahora. No puedes poner excusas. ¿Qué problema Es hay? que más excusa que podría haber tenido tú decir, no, es que la vida que me ha tocado Además que yo tenía dinero. No me hace falta. Lo que pasa es que sabía que el futuro mío era una muerte en 3 aulas. Además, Y yo digo, se acabó, listo. Pero hay gente que acaba asumiendo que ese es su destino y que tiene que pasar de vez en cuando por la cárcel, pero que vive muy bien. Pero esto yo creo que también es bueno para todas esas personas que están en ese momento, que vean que, Sí, tío, que sí, todo que tiene se salida puede, y que se puede. por muy mal que tú estés ahora, que esa vida puedes cambiarla si quieres. No todo el mundo va a ser abogado, pero si Claro. un abogado, ¿qué te gustaste hacer? Esto, X, venga, ponte. es que Para claro, animar a la tiene que ser gente lo mismo, que ¿no? no- Empieza por trabajando, cosas gana que- dinero, ¿qué te gusta vender? Pues ponte a vender primero por las casas, o ponte primero a vender en pequeñas cantidades. Yo entiendo que todos los grandes negocios reales han empezado desde abajo. Mínimo. No hay ni una persona de éxito que no venga de abajo, salvo que sea el típico heredero, Claro. hijo de De padre papá. rico. Pero que esa gente, salvo que hayan adquirido una conciencia porque el padre se la otorgara, si el padre lo que ha querido es que su hijo tenga comodidades para no vivir a lo mejor lo que vivió él, ha hecho el destrozo con el niño. ¿Por qué? Porque haces una persona cómoda. Pero todos tienen una historia detrás de trabajo. Yo de pienso trabajo que la duro. satisfacción que te da, tío, a cualquier persona que viene de abajo, de no tener nada y conseguir algo, eso es el mayor logro que tú No puedes es lo tener. mismo nada. ganar 1.000 euros con tu esfuerzo que yo te dé 1.000 euros.
ni el valor, ni le vas a dar valor igual, ni lo vas a tratar de la Y el misma valor forma. que te da hasta las personas, porque para mí no tiene el mismo valor una persona que viene con un coche que la ha conseguido, de que se la ha regalado su padre, una persona que viene de abajo de, lo que sé, de cualquier vida y la ha conseguido base Y de- sobre todo si tú has visto ese proceso, porque ahí es cuando más valor le das a esa persona, si tú conoces todo lo que hay detrás. De ahí el éxito que tiene el Documentar, ¿no? documentar todo el procedimiento, desde el día 1 hasta el día X. Cuando 5 años después tú llegues, la gente verá a esa persona y dirá, ostras, pues qué interesante, a ver, y esa persona tiene el bagaje de ver cómo ha llegado a eso y lo está mostrando, no es ninguna estafa piramidal, ni nada por el estilo. Yo tengo el documento, la documentado todo como empezó, ahí lo tienes. Y ese es el éxito de esa persona. Yo pienso que es necesario documentar esas cosas si quieres llegar lejos, porque al final si tú vendes un producto o tienes un servicio y has creado una marca, es verdad que a lo mejor hay personas que solo ven eso ahora mismo, y quizás es necesario ver cómo llegaron para tener más credibilidad. De ahí, por ejemplo, los vídeos que yo cuento, los que más éxito han tenido, son los que cuentan de dónde he venido. Y hasta Hay ahora gente que no se lo cree, ¿eh? mucha gente no se lo cree. Es mentira. Lo que pasa es que sí que es verdad que como tengo muchos seguidores conocidos, cuando alguien ha soltado ahí la pullita, pues ha respondido, ha respaldado. A ver, que es verdad que vamos, no tiene sentido vender eso. Yo no lo vendería si no hubiera pasado por ahí. Yo lo cuento sin ningún tipo de reparo porque creo que a día de hoy pues es bueno contar con el esfuerzo que ha tenido uno para llegar a eso. Que no te lo estás inventando, Que no soy buen abogado, que no tengo muchos clientes por mi padre. Claro. Como muchos podían pensar, no, eso es por el padre, no, del padre nada. Eso lo he tenido yo por mí mismo, porque yo al principio he estado solo desde el inicio. A mí mi padre lo que me ha enseñado es a cómo trabajar, la mentalidad que hay que tener, pero los clientes no me los ha dado mi padre, me los he buscado yo. Es más, a día de hoy he tenido más clientes que mi padre. Para que tú veas. Lo que pasa es que mi padre para mí es el dios de abogado. Lo que pasa es que luego ahí he tenido otras cosas que empresarialmente pues no ha sabido hacer. Pero como conocimientos de abogacía, eso sí me ha enseñado. Me ha enseñado cosas que no sabe una persona normal cuando empieza. No es lo fácil decir, no, tú tienes clientes por tu padre. Está. Eso era el abogado frustrado que no tiene un cliente que le va fatal, pues dice, no, tú Claro, no tienes suerte. muchas veces, yo siempre lo digo, no, por mi padre no, que yo trabajo solo desde el principio. Lo que a mi padre me ha hecho es apoyarme en cuando tenía alguna duda, resolvérmela. O decirme dónde tengo que buscar. Yo soy bueno de abogado, primero porque he estudiado mucho, segundo porque creo que he nacido para eso, y tercero porque me esfuerzo. Yo si te esfuerzas, trabajas y aprendes y demás, al final, un poco más o un poco menos, trabajar. Algo consigue, es que bueno, si metes trabajo, metes tiempo, dedicación, pasión, es que es raro que no te vengas abajo rápido. Es raro que no consigas algo. Puede ser que no consigas lo que tú tienes en tu mente, pero algo vas a conseguir, 100%. Y yo, no que hay posibilidad. la habilidad sin la disciplina no vale para nada. Un disciplinado sin tanta habilidad puede llegar mucho más lejos que una persona con capacidad y con habilidad y con propiedades. Eso está claro, eso es así. Eso es así. Es como poner a Ronaldinho cuando jugaba al fútbol, ¿vale? Ronaldinho de Barcelona, eso era un virtuoso. Para mí, de calidad, el mejor futbolista del mundo. 2 años duró. Bueno, tenía disciplina, iba de fiesta todo el día. Claro. Ronaldo, el del Madrid. Trabajo 40 años casi. Y ahí sigue. Míralo el físico. Eso se ve en la trayectoria de la gente. El que se ve por talento y no tiene trabajo, eso se ve después en la trayectoria. Talento, le sumas esfuerzo y trabajo, disciplina. Y a saber dónde podría haber llegado. Si hubiera tenido la mentalidad de, por ejemplo, de Cristiano, tuvo el caso ese de fútbol, a saber dónde puede llegar una persona que aparte de talento tiene trabajo. Pues ya eso es Imagínate imparable. Si la persona sin talento pero con trabajo y disciplina puede llegar lejos, imagínate una persona con talento y esa composición de habilidades. Pero yo cada vez me doy más cuenta que es muy complicado ser disciplinado. Es decir, las personas que lo somos, por ejemplo yo en el deporte o en otra cosa, desde dentro lo tenemos como asumido y hay veces que dice no te ganas y vas, pero la persona que no es disciplinada es que le cuesta, pero eso yo creo Pero yo creo que la disciplina se tiene que adquirir, se tiene que concienciar uno y adquirir. A ver, hay personas que nacen más por su propia cualidad, nacen más disciplinados que otros, por su propia voluntad, por sus propias ganas de conseguir algo. Yo entiendo que yo desde pequeño era disciplinado en cualquier cosa, solo tuve en los años malos, pero incluso cuando tenía los años malos era disciplinado en el gimnasio, disciplinado en la comida, disciplinado en las cosas que hacía. Pero la disciplina se adquiere, nada más que tienes que adquirir conciencia de ello, querer llegar a algo, tener ganas de verdad a algo. Si eres conformista, ¿de qué te vale el sufrimiento si la disciplina no tiene resultados a corto plazo? Claro, no lo vas a Porque todo lo que consigas rápido a corto plazo no se sostiene.
La solidez llega cuando tú tienes que trabajar algo desde abajo. Tú te quedas con un tío que haya entrenado, que lleve 10 años entrenando sin fallar. Lógicamente, eso es un cuerpo curtido, bien trabajado. Porque tenga un bajón un tiempo no va a desaparecer eso. Pero una persona que no tiene disciplina, que no tiene capacidad de esfuerzo, que consiga algo en 2 días, no ha adquirido una rutina, una capacidad de esfuerzo y se va rápido las ganas. Eso es la motivación. Empiezas por motivación, pero acabas con disciplina. Claro. Empiezas por una motivación, que es las ganas de conseguir algo, pero te mantienes seguras por la disciplina. Eso yo lo sé y se lo digo a la gente, que la gente dice, no, voy a bajar de peso y me pongo un reductor de estómago, digo, no te vale de nada. Porque no tú quieres, eso te va a quitar educas el peso, cuerpo. y cuando vuelvas a comer con los hábitos que tú tenías antes vas a comer el mismo peso, porque los hábitos que hacen que tú tengas el peso ahora son los hábitos que tú tendrás después y van a hacer que siga lo mismo. Es lo mismo que si los hábitos tuyos no son de estudiar o de esforzarte, por mucho que tú ahora te pegues un apretón 2 semanas, eso es un hábito que no tienes, y los hábitos se construyen a base de día y día y día y día, que ya consigues un hábito. ¿Cuánta gente se hace una liposucción y después vuelve a Claro. traer el mismo peso? Es absurdo. Yo conozco muchos casos, porque tengo mucha gente que Eso le da por operarse, pero si no adquiere una disciplina. Claro. Igual. Es así. Yo porque empecé a ser abogado por una motivación, serlo, por cambiar la vida. Eso fue mi motivación, lo que me impulsó. Pero ¿qué es lo que me lleva? ¿Qué es lo que te llega a aguantar todo ese tiempo? La disciplina. El tener que levantarte todos los días a las 4 de la mañana para estudiar, porque tienes un examen. El cortarte de hacer cosas que puedes hacer, de disfrutar tanto de la vida y aprovechando todos los días para estudiar. 12 horas estudiando, por 12 horas, lo que haga falta. Y eso es lo que te lleva, porque la motivación no dura siempre. Eso dura nada. O es intermitente. Altibajo. Es intermitente. Yo creo que a ver si le puede ayudar a la gente, porque yo creo que hay mucha gente que no, sobre todo que ya No cuando aguanta, cumple ¿no? unos años, dice ya, va, los años que tengo, es decir, ¿qué le puedes dar de consejo tú a una persona para que está en una cierta edad que no le gusta lo que está haciendo y dice yo es que quiero estudiar otra cosa o quiero hacer... ¿Qué consejo le darías tú? Ponerse una rutina de, oye, mira, desea si te tienes que estudiar, porque tú has estudiado hasta en prisión, que se dice fácil, pero que la gente no aprovecha ni el tiempo que tiene cuando vives con tus padres y no tienes nada que hacer. Más difícil es aprovechar tiempo dentro de prisión para hacer una carrera. ¿Cómo puedes tú a una persona decirle, oye, mira, te dice esa persona, mira, es que quiero cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo tengo claro que lo primero que tiene que ver es hacer una actividad que es pues recapacitar consigo mismo, valorar si lo que tiene le viene bien, si acepta, si vive feliz. En el momento que entienda que no, tiene que tomar acción, pensar qué le gusta hacer y que da igual la edad, que no importa la edad, que no importa. No importa, Son porque cualquier edad, limitaciones. la edad no te puede limitar, lo que te limita es tu mente. ¿Tú cuántas personas ves entrenando con 60, 70 años que tiene el cuerpo de un chaval? Lo que te limita es tu mente es la que te limita y eso es lo que hace que tu organismo se venga abajo. Es tu mente. Si tú tienes una mente fuerte y crees que eres capaz de hacerlo, sobre todo también si te rodeas personas que te animan, no que te hunden, si no, apártate de ello. Toma acción y hazlo. Y si tienes que estudiar y trabajar, lo haces. Si tú quieres ser una cosa, ¿quién te dice que no puede ser? Yo, que puede ser cualquiera, salvo por deficiencias físicas y demás, es imposible. Una persona que, y bueno, sí, incluso muchas veces sin eso, ¿cuántas personas jugando al baloncesto que van en silla de ruedas? Tenis, he visto yo también. ¿Sabes lo que te digo? Que al final, últimamente, gracias a Dios, la vida está tan avanzada que ni eso. Y es concienciarte y tener ganas. No es fácil, la verdad, no es fácil. Por eso es que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Claro, todo el mundo tendría... Lo que diferencia unas personas de otras es eso. Que cuando te dicen a ti que cómo se consigue algo, cómo consigues sacarte una carrera, cómo consigues un físico, y te piensas tú que la gente siempre busca como lo que es súper rebuscado pero fácil. Un a la secreto, vez. un secreto O sea, fácil. cuando después entrena. ¿Cuál es el secreto? Entrena todos los días. Entrenar todos los días, comer bien todos los días, o estudiar todos los días, Ya trabajar. Qué Uf, sencillo. Eso cuesta mucho, claro, la gente ya te ve en el final, en la zona buena del camino. No te ha visto, pues te tienes que poner a estudiar. Es que estudiar, pues claro, es que gratis no es. Es que yo estudiaba todos los días 10 o 12 horas. Tenía que ir a la universidad y luego tenía que trabajar. Igual que ustedes, yo lo que pasa es que usted está en la fase de trabajo, pero que es lo mismo. Es lo mismo. Pero es que a mí lo que me movía era el llegar a eso. Pero sin ansiedad. Yo tenía una actividad conmigo mismo, que es paso a paso. Yo el objetivo lo sé, ser abogado penalista. Eso es el que quiero. Pero como mire hacia el final del objetivo, te entra ansiedad, te genera ansiedad y te viene abajo. Mi objetivo era examen tras examen, año tras año. Yo era feliz acabando un examen y teniendo un éxito en ese examen, pues yo había superado un escalón más. Y yo lo miraba así, paso a paso, un curso menos. Veranito, un poquito más descanso, trabajar nada más. Siguiente curso, así, pues iba eso. Y yo también he tenido alto y bajo. Yo en la cárcel también he pensado muchas veces en dejar de estudiar. Y digo, si yo no tengo necesidad, ¿por qué sufro de esta manera?
pero es que me da igual, pero es que decían, no, es que tú quieres ser abogado y que no quieres, estás aquí por lo que has hecho para salir, para no entrar más aquí, tienes que tener un futuro mejor y encima tener el trabajo que te gusta y ganar el dinero haciendo lo que te gusta, no buscándote la forma que sea para ganar dinero como sea, porque para mí, aunque esto hay momentos que, bueno, pues como todo tiene tus ganas de mandar todo al carajo, por decirlo así, todo el mundo. pero porque hay momentos que estás saturado, pero te sientas, duermes, descansas y dices, no, esto es lo que me gusta a mí, porque ¿qué es la alternativa? Nada, no hay otra alternativa, esto es lo que yo quiero. Claro. Porque toda la vida que tiene un esfuerzo cansa en ocasiones. Se le pasa a todo el mundo. Resetea un poquito. Claro. Mi reseteo es el cardio. Y mi zona de reseteo cuando yo ya he mandado a la mierda a 500 clientes porque son insoportables, me he discutido con todos mis compañeros, me voy, me pongo a andar solo tranquilamente. Solo, o con algún amigo. Recomienda a la gente, ¿no? Que haga eso. Sí, hacer deporte, lo que sea, ¿eh? Y yo no voy a decir que te vayas a partirte como nos partimos nosotros en el gimnasio el cuerpo, ¿vale? Porque a mí yo disfruto haciendo eso. Pero yo, aunque sea andar, mover el cuerpo. La cabeza te la deja. Y la cabeza te la despeja. Sobre todo antes de acostarte, que es cuando ya estás más saturado todo. O para activar el día. Creo que es imprescindible para activar el día y para antes de acostarte. Y te quiero preguntar, porque siempre te vemos, mi hermano y yo te vemos, o la gente te ve como súper siempre liado, con en la cabeza 800 cosas. ¿Cómo puedes tú desconectar y dejar de pensar en trabajo? ¿O siempre piensas en trabajo? Es complicado, ¿eh? Los primeros años siempre pienso en trabajo. Eso me ha traído problemas con las relaciones de pareja e incluso con mi familia, problemas de discusiones y eso porque no desconectaba. Es decir, salía del trabajo y venía el post-trabajo. Estaba haciendo cardio y estaba contestando 200 mensajes. Estaba cenando con mi novia, me estaba llamando al teléfono y estaba con la ansiedad de querer cogerlo para captar más clientes. Y eso se aprende con el tiempo, digo, lo aprendes con el tiempo, te destrozas, tío. De que hay un momento que hay que desconectar. Si ustedes acabáis, pues si yo acabo aquí a las del despacho, a la tarde, y me gusta hacer mi deporte, intenta hacerlo. Si no cogiendo el teléfono, controlando un poco ¿Pero eso. sigues pensando en trabajo? No, yo no. Es decir, tú cuando llega tu momento de tranquilidad ya desconecto. Otra cosa que me conecta el teléfono al trabajo, porque hay urgencias que hay que atender. Pero yo antes estaba obsesionado, soñaba con trabajo. Soñaba con cómo ganar, se celebraban juicios y estrategias de juicios. Ya estaba tu mente pero son martirio mental, ¿eh? Son muchos años, yo llevo 5 nada más, pero 20 años así no hay salud mental. Tú necesitas un momento de desconexión. Y ese es el final del día con la persona, con tu amigo que quieres, con la persona que te gusta estar o contigo mismo. Pero contigo mismo haciendo otras cosas, como por ejemplo, aunque sea una estupidez, ponerme a beber del TikTok de gente de las que para mí son gente admirable o que yo quiero aprender de ellos. 10 minutos y dormir. Es una desconexión. Sobre todo intentar dormir bien. Dormimos bien, creo yo, porque estamos reventados, la verdad. No da tiempo, ¿eh? Sí, porque tú haces como el... ¡Hostia, ya estoy otra vez! Eso mi hermano y yo, es que una vez lo estábamos hablando y digo, tío, la gente esta que tiene insomnio, que habrá mucha gente que sea por falta de una enfermedad o algo, pero digo, tío, la gente, el 90% que no sea por insomnio, es que tú, mi hermano y yo, hace una semana de como mi hermano y yo trabajamos y hacemos deporte, y tú llegas el lunes, tío, que es que yo tardo 15 segundos en caerme los pies. Ni me da tiempo a pensar. Hay muchas veces que antes, cuando trabajaba mucho menos, lo típico que te quedas así mirando arriba a la pared. No me ha pasado ni un día de 4 meses que llevamos. Es que valorando un poco, que te como valorando el día a día, los problemas en la cabeza, no hay tiempo para eso. El cuerpo ya se resetea.